Hoy vamos a preparar flamenquines cordobeses. Para ello necesitamos carne de jamón, de cerdo, y necesitamos vino, ajos, pero yo en este caso echamos la sal, un par de dientes de ajo, y ya cuando lo tengamos todo lo empaparemos así en vino, un vino que sea un poco bonecito, Si trabajamos con el jamón, cogeremos un mazo y lo golpearemos hasta que se convierta en fino, o sea, se ampliará y se convertirá en fino. Pero el lomo no hace falta, ya lo veis. Es muy finito, no necesita machacarse. Seguimos poniendo las capas y esto se deja remojo, pues yo suelo dejarla unas 3 o 4 horas. Bueno, vamos a seguir con los flamenquines. Aquí los tenéis, los bistecs, han estado en remojo con vino y ajo. Y estos son trozos de lomo que lo han cortado a lo largo. El carnicero se lo pedís que lo corte a lo largo y os sale finito, lo cortan en la máquina. Pero lo tradicional es hacerlos con el trozo del jamón de cerdo, o sea, el fresco. Y luego se coge el bistec, sale un poco más gordo y con la maza se machaca y se estira un poquito y se trabaja igual que esto. Lo que pasa es que el lomo es muy cómodo. Para rellenarlos, los flamenquines, utilizaremos jamón dulce en este caso, porque a mis hijos les gusta mucho el jamón dulce, y a alguno le añadiré jamón dulce y queso. Lo tradicional es hacerlo con jamón salado, que aquí lo tengo troceado a trocitos y si no se hacen a lonchitas finas. Para rebozar necesitaremos huevo, harina y pan rallado. Ya sabéis que el pan rallado, como os he comentado, yo lo preparo, lo seco en el horno, hago pan rallado, lo hago en la batidora de picar, digamos, carne, y he secado el perejil y lo trituro todo junto, y ajo también, luego lo meto en el horno un golpe de calor para que se seque bien y tenemos pan rallado y aprovechamos el pan. ¿Vale? Pues vamos a iniciar el tema. O sea, ahora lo que primero se haría sería poner a escurrir bien los bistecs para que no quede tanto líquido. Una vez que los tengamos bien escurridos, podemos proceder a trabajarlos. Vamos a empezar. Cogemos uno de los bistecs. Yo lo seco un poquito, me gusta más. ¿Veis? Entonces cogemos y ponemos, en este caso yo voy a poner trocitos de jamón salado. Normalmente se ponen lonchas finitas, es como más cómodo. Se rellena a gusto y se hace un envoltorio. Cerramos aquí un poquito y luego trabajamos bien los giros. Lo pasamos por harina. Intentamos meter los costados bien. Lo pasamos por el huevo. Cuando esté bien embadurnado del huevo, lo pasamos al pan rallado. El pan rallado, una vez que lo tengamos bien así, lo vamos apretando para que realmente se quede bien introducido. Le echamos las veces que sea necesario. Como podéis ver, queda completamente rebozado. Mi recomendación es que esto lo hagáis a primera hora o a la noche
y lo dejéis en la nevera para que endurezca, se fríen mejor. Yo normalmente cuando los hago siempre un poco más y dejo unos cuantos congelados. Una vez que los tengo así, los envuelvo con plástico de congelador y los dejo congelados, y luego ya tengo para unos días. ¿Vale? Cuando ahora ya el otro que vamos a hacer, como podéis ver ahora, quitarme el exceso de... Lo voy a hacer de jamón dulce, que a mis hijos les encanta este jamón dulce. Entonces queda un poco demasiado grande, hay que dejar las esquinitas para poder doblar un poquito. ¿Vale? Lo hacemos así y empezamos a girar igual, ¿eh? Y procedemos a lo mismo. Harina, bien untado en harina, sacudimos que no sea un exceso de harina, embadurnamos bien de huevo, que quede bien untadito de huevo, y pasamos al pan rallado. El de jamón dulce queda muy suave, pero ya os digo, el tradicional es hacerlo con lonchitas de jamón salado, sobre todo si tienen un poquito de esto de beta, que es muchísimo más suave, entonces, pues digamos sería el más típico. El de Córdoba, que es el que me enseñaron a mí a hacer, siempre con jamón salado. La versión de jamón dulce, pues yo se la di a razón de que mis hijos, pues hay uno de ellos, sobre todo, que no le gusta mucho el jamón salado. ¿Vale? Este sería el jamón dulce, el aspecto es el mismo que os he enseñado antes. Y el siguiente que os voy a hacer es como hago para ponerle con queso. Y veréis las tres versiones que yo hago, porque es las que más les gustan. Secamos un poquito, entonces cojo el jamón dulce y lo que hago es cortarlo por la mitad para no poner un exceso de cantidad de relleno. Pongo la mitad, luego cojo una lonchita de queso y pongo también encima. Este es el que más le gusta a mi hija, el que tiene el quesito. O sea que aquí hay gustos para todo. Este queda un poquito más gordo, es un poquito más engorroso de envolver, pero se logra, ¿eh? ¿Veis? Si vemos que se quedara un poco demasiado gordo, siempre podemos abrir de cerrar algo y quitar un poquito de cantidad, pero bueno, al final siempre se logra cerrar, ¿eh? Yo normalmente preparo todo y luego los paso por harina y huevo, porque las manos se nos ponen demasiado pringosas luego para ir tocando, pero es para que veáis cómo se va haciendo las diferentes formas de flamenquín. ¿Veis? Ya veis que esto se aplasta, o sea, si veis, estoy aplastando bien el pan rallado para que se adhiera bien, y vuelvo a pasarle mientras está todavía húmedo. ¿Veis? Y ahora siempre los dejo apartados unos de otros para saber cuál es cuál. Cuál es el de jamón dulce, cuál es el de jamón salado. También se puede hacer como marcas, o sea, se puede poner, por ejemplo, en este se podría poner una hoja de perejil, en el otro un poquito, en el de jamón salado un poquito de una lonchita de ajo quizás, y el otro nada. Pues entonces ya sabríamos cada uno a qué pertenece. Bueno, vamos a seguir haciendo el resto, ¿eh?
Estos son los flamenquines ya de jamón y queso. Bueno, aquí los tenéis, ya los tengo hechos y estos son los que voy a guardar. Entonces, ¿veis? El que es de jamón, le pongo unos trocitos de jamón encima y lo envuelvo. Cuando envolváis tenéis que vigilar de que no se encaje por debajo ni se haga pliegue para que luego no se enganchen, porque los vamos, cuando se va a freír, se fríen estando congelados, no se descongelan, ¿vale? Los envolvéis bien. ¿Veis? Así se conservan individuales. Con el jamón puesto aquí, cada uno sabemos de qué es. Aquí, por ejemplo, os pongo este, que le he puesto un trocito de queso encima, para saber que es el que lleva jamón dulce y queso. ¿Veis? Lo envolvemos. Cuando los friáis, luego que estén congeladitos, el aceite tiene que estar un poco fuerte, pero no demasiado, porque si no, no se harían bien, Pero tampoco lo dejéis flojo, porque entonces se quedaría muy pringado en aceite. ¿Veis? Y este que no le pongo nada, representa que es el de jamón dulce solo. Pero también si lo queréis marcar, podéis marcar dejándole un trozo de jamón dulce o un perejil, lo que queráis. Siempre es una marca que vosotros sepáis de qué se trata. ¿Veis? Y así tendríais en el congelador las diferentes versiones del flamenquín, sin problema de luego saber cuál es cuál. Freímos en abundante aceite, se espera que se doren por debajo y lo giramos. Hay que intentar darle lo menos vuelta posible. Si os fijáis, yo lo tengo a fuego medio, a 1.5. O sea que si fuera de gas, pues entre no el máximo del todo, un poquito menos del máximo, pero sin llegar al mínimo. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Normalmente se sirve con un poco de mayonesa. Y ensalada si queréis, o sea, eso ya va a gustos. Pero es muy rico, Yo hoy lo ponemos en la comida, primer plato verdura y después el flamenquín.